Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Carlos Molina. Muchas gracias a Alberto Medina y a la Fundación Club de la Libertad de Corrientes por invitarme a contarles un poco lo que ha sucedido en Ecuador luego de la dolarización de la economía en el año 2000. Pero antes que nada quisiera felicitar a todo el pueblo argentino porque considero que ha tomado la decisión correcta, un nuevo rumbo en el aspecto político con el nuevo presidente electo Milei, que espero eh, genere el bienestar que el pueblo argentino se merece. Hablando de la dolarización en el Ecuador, puedo señalarles, yendo directamente a la conclusión, es la política pública más exitosa que ha sido implementada en el país en toda su historia. Realmente la dolarización ha hecho un cambio drástico en la economía ecuatoriana y ha tenido un cambio hasta cultural en los ecuatorianos, en el sentido de que hoy el ecuatoriano que tiene un trabajo puede acceder a comprarse una casa, puede acceder a comprarse un vehículo, puede acceder a viajar de forma, algunos dirían, barata a los países vecinos que han devaluado significativamente sus monedas. Hoy ustedes pueden ver a cualquier persona que tiene un empleo asalariado poder viajar a nuestros países vecinos y disfrutar del turismo, de la gastronomía, de comprar cosas, gracias a que su moneda, su salario, el esfuerzo, su trabajo, no se dilapida a través de los políticos. Eso es gracias a la dolarización. Y esa yo diría que es la mayor virtud en este sentido, ¿no? En el campo de que la dolarización evita que los políticos de turnos, de una forma hipócrita, metan la mano al bolsillo de las personas trabajadoras y le quiten parte de su propiedad más líquida y en algunos casos gran parte de su propiedad más líquida. Esto lo hemos vivido, lo sabemos los ecuatorianos. Previo a la dolarización teníamos una crisis financiera, política, fiscal muy severa, en la cual existían unos déficits fiscales muy grandes y los gobiernos, para evitar el proceso político que implica incrementar impuestos o endeudarse más, aplicaban la política más sencilla, que es comenzar a devaluar la moneda para poder tener una fuente de financiamiento sin tomar en cuenta el efecto negativo que esto va a tener tanto en el sistema económico como en el bienestar de las personas. Esto se hizo muy evidente en el caso ecuatoriano, o se agravó más en el caso ecuatoriano, porque en el caso ecuatoriano hubo una crisis financiera en el cual hubo congelamientos bancarios, quiebras de empresas, quiebras de bancos, y un sinnúmero de otros factores generados precisamente por las malas políticas económicas de los gobiernos de turno, que hizo que algunas personas, algunos líderes empresariales, algunos líderes de opinión, hagan fuerza para que se dolarice la economía ecuatoriana. Algo que no fue sencillo, porque gran parte, si no decimos la mayoría de los analistas económicos, políticos, líderes gremiales, líderes sindicales, absolutamente nadie quería la dolarización. El presidente del Banco Central, los ministros de Economía, nadie quería la dolarización y señalaban que era un salto al vacío, señalaban que era una política que iba a tener una consecuencia nefasta porque le iba a quitar la habilidad a los gobiernos de turno de poder compensar las devaluaciones de otros países y eso haría que perdamos competitividad. Hoy, 23 años después, les puedo decir que es totalmente falso. 23 años después, la dolarización cumplió su rol, que fue contener la inflación. Pasamos de inflaciones superiores del 90% y en 2 años disminuyó a inflaciones del 8, 5, 4 y durante muchos años ha estado en inflaciones por el orden del 1, 2%, ¿no? Muchos años, brindando la estabilidad que cualquier sistema económico o empresarial necesita, brindando la estabilidad para que las personas, cualquiera de ellas, pueda planificar su vida de forma
eficiente, planificar su futuro, como les digo, acceso a muchos carros, casas y viajes, ¿no? Es lo normal. Además de eso, decían que no íbamos a exportar y hoy vemos cómo Ecuador casi que ha más de duplicado las exportaciones luego de la dolarización. Y lo más increíble de todo esto es que los depósitos de los ecuatorianos que representaban en el año 2000 menos de 4.000 millones de dólares, hoy están por encima de los 30.000 millones de dólares. Obviamente, si la banca tiene más de 30.000 millones de dólares, la banca puede colocar también 30.000 millones de dólares. Y es decir, que hay una oferta de crédito importante, equiparable en el Ecuador, ¿no? Entonces, brindando elementos de o financiamiento para el desarrollo del país. También podemos ver cómo todo eso se ha reflejado en menores tasas de interés. Previo a dolarización teníamos tasas de interés por encima del 90%. No nos olvidemos que la inflación es uno de los componentes de la tasa de interés. En el caso ecuatoriano, hoy en día podemos acceder a créditos del 7, 8 y 9% en créditos a largo plazo y créditos de consumo del 15, 16%, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo del riesgo de quien pide el crédito, pues fluctúa, pero existe esa posibilidad. Ese es el impacto que ha tenido y en la gente de más pobre, pues ha ayudado a que las personas puedan construir un patrimonio, puedan construir un capital. Es decir, la dolarización se convirtió en el caso ecuatoriano en la base, en una base muy sólida para construir el crecimiento. Obviamente existen muchos otros elementos que brindan que son componentes del crecimiento económico, ¿no? Podría decirse que la dolarización es una pata de la mesa, pero esa pata es tan buena y tan estable que ha permitido que en el caso ecuatoriano tengamos presidentes muy malos, muy ineptos, y la economía sigue funcionando. Hemos estado mucho tiempo sin, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia y la economía sigue caminando. Hemos tenido crisis de todo tipo y la economía sigue. La dolarización es la base que nos ha permitido continuar con nuestro proceso de prueba y error de buscar las mejores políticas públicas para generar desarrollo. Ahora bien, capaz, ¿qué pueden aprender de lo nuestro? Capaz una de las cosas que pueden aprender es que hay que eliminar el Banco Central. El Banco Central en dolarización no tiene absolutamente ninguna funcionalidad y capaz en eso nos equivocamos. Nosotros mantuvimos un Banco Central con todos los perjuicios que eso tiene en el sentido de que ellos creen y quieren seguir manejando la política monetaria cuando en dolarización pierde total relevancia. Quien realmente tiene el poder de la política monetaria son todos ustedes, todos los consumidores, todas las personas que demandan dólares y que han ganado honestamente sus dólares y las tienen en su bolsillo y lo usan a su discreción. Eh, Otro elemento que puede ser de ayuda o como consejo de un error que pudimos haberlo hecho mejor es la integración financiera. Más que tener un banco central o tener un banco privado que sea prestamista de última instancia para el gobierno o para quien sea, para alguna empresa privada, lo que se necesita es que el sistema financiero argentino esté totalmente integrado al mundo, sin ningún tipo de restricción, sin control de precios en tasas de interés, sin restricción a los flujos de entrada y salida de los capitales. Esto funciona muy bien y siempre se lo puede ver como un ejemplo el caso panameño en el cual cuando la tasa de interés en el exterior está por encima de la tasa de interés interna, pues los flujos van hacia el exterior. Y cuando la tasa de interés interna de Panamá es superior a la tasa de interés externa que pagan por los fondos, pues los flujos del exterior llegan a Panamá, permitiendo que no exista tal cosa como una cantidad óptima de dinero dentro de la economía, sino que lo que existe es una suerte de equilibrio entre las actividades financieras y económicas del mundo y el país que recibe, ¿no? Eso no lo hemos hecho en Ecuador y es una tarea pendiente, es una tarea en la cual seguimos trabajando. Eh, Otra cosa que se pudo haber hecho mejor es capaz poner cierto nivel de restricciones a los déficits, pero bueno, eso ya implica más un proceso político, ¿no? Pero la dolarización ha cumplido hasta en exceso lo que realmente es su rol, que es controlar
el incremento de precios. Lo ha hecho muy bien y ha permitido que en el Ecuador siga desarrollando la empresa privada, se siga permitiendo acumular, ahorrar a la gente de mucho menos recursos. Yo creo que hoy en día no es justo que un país como Argentina, que tiene un potencial enorme, que ya como lo hemos visto en la época de Alberdi, logró tener unos niveles de vida muy altos, no es posible y no es justo que hoy tenga el nivel de pobreza que tiene, no es justo que hoy ecuatorianos viajen a aprovechar, entre comillas, que sea un país barato, pero realmente no es que es un país barato, no hay desayuno gratis, alguien lo paga y los argentinos lo han pagado a través de la devaluación de su moneda. Entonces, esto tiene que parar y yo creo que con el presidente electo va a parar. Ojalá que sea algo muy rápido. Eso es otra de las cosas que capaz les puedo decir. Esto de la gradualidad o esto de que no se puede, que hay restricciones, que no hay suficientes dólares, que eso es una falacia. Acá en el Ecuador, en menos de 3, 4 meses comenzamos a funcionar absolutamente sin ningún problema con los dólares. En el caso ecuatoriano, eh, se permitió que, por ejemplo, empresas se financien inmediatamente de sus casas matrices y permitió que lleguen los recursos o los dólares físicos, que es lo que tanto preocupa a mucha gente, pero realmente funciona, es un proceso espontáneo. A veces tenemos muy metidos en la cabeza esto de la planificación, ¿no? Que alguien tiene que planificar cuánto dinero tiene que tener la economía para que la gente pueda comprar o vender o intercambiar. Parece mentira, pero en el caso ecuatoriano en poco tiempo inmediatamente esto fluyó. ¿Por qué? Porque esto fue un proceso de mercado, fue un proceso en el cual las personas ya intercambiaban. Previo a la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, la economía dolarizada representaba casi el 70%. Todas las cosas estaban denominadas en dólares. Casas, carros, todas las grandes compras estaban denominadas en dólares. Y lo único que hizo la dolarización oficial de la economía es realmente eso, oficializarla y permitir que todo el mundo, no solo un grupo de privilegiados, sino todos los ecuatorianos tengamos acceso a dólares sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control. Previo a eso, pues lo que sucedía es que los exportadores o ciertos grupos privilegiados tenían acceso a los dólares. Luego de la dolarización se democratizó la capacidad de tener dólares y eso permitió que la economía fluya sin ningún problema. No le tengan temor, yo sé que hoy en día, y muy probablemente lo que les estoy contando les resulta familiar, porque muy probablemente lo que les estoy contando es lo que ustedes están escuchando, que es difícil, que la base monetaria, que el tipo de cambio, que tenemos deuda, que las importaciones. Existen un sinnúmero de peros para la gente que sigue viviendo del sistema y que no quiere soltar esa teta que los alimenta de forma negativa porque empobrece a las naciones. Ecuador funcionó de forma muy rápida y lo que hay que hacer es implementarla de forma rápida, que el mercado se va a adaptar, las personas se van a adaptar. Les aseguro que es la mejor política porque esto va a evitar que los políticos en un futuro quieran volver a revertir este proceso, ¿no? Acá ni el presidente Correa, con un alto índice de popularidad y un declarado contrario a la dolarización, porque le hubiera encantado tener la capacidad de evaluar la moneda y tener financiamiento gratis y hacer lo que normalmente le gusta hacer este tipo de regímenes, que es tener inflaciones altas. No lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer por una razón muy sencilla. Por más que seas comunista, de izquierda, de derecha, lo que ustedes quieran, a todo el mundo le gusta tener salvaguardada su propiedad, porque es fruto de su esfuerzo. Entonces, por más que seas de izquierda o lo que ustedes como quieran llamarlos, les gusta tener dólares en los bolsillos. Y eso ha pasado en Ecuador, que ha sido un proceso tan positivo y con tanto bienestar que hoy es imposible que cualquier gobierno quiera venir a tratar de revertir
el proceso de dolarización. Por eso es mejor que la convertibilidad. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es hundir los barcos y decirle, señores, de hoy en adelante vamos a usar dólares en la economía y ya está. Y ningún gobierno, ningún político va a tener la capacidad de poder revertirla a menos que haga eh, un congelamiento, lo cual ya implica un caos, ¿no? Eh, y esa es otra de las partes positivas de la dolarización. Los políticos en dolarización, para subir, para ganar, coger más plata de su bolsillo, tienen que subir impuestos o endeudarse. En ambos casos implica el proceso, tiene que estar dentro de un proceso político, es decir, que va a ser evidente porque van a tener que ir a la asamblea donde hay representantes de los ciudadanos y pedir una autorización para subir impuestos o para endeudarse. Por tanto, todos vamos a conocer que ese político está endeudando más al país o está incrementando impuestos a todos los ciudadanos. En el caso previo a la dolarización, pues lo único que tenían que hacer es llamar al Banco Central y pedir que impriman más billetes, devaluaban la moneda y nadie se daba cuenta. Nos empobrecían sin siquiera darnos cuenta. Otra de las virtudes que en el caso ecuatoriano ha sido evidente es esta, ¿no? Como se implica el proceso político, para los gobernantes es muy difícil incrementar impuestos, porque obviamente es antipopular. Suficiente impuestos ya nos cobran para los malos servicios que nos prestan como para que los sigan aumentando, ¿no? Y bueno, les puedo decir que 23 años después, la dolarización ha ayudado a los empresarios, ha ayudado a los asalariados, ha ayudado a todos, en absolutamente a todos, a tener un mejor nivel de vida, a tener hasta proyecciones, los que son asalariados, de poder proyectar un negocio. Hay toda una semilla de emprendimientos en el Ecuador basadas precisamente en eso, ¿no? En que pueden planificar su futuro, pueden planificar sus ingresos. Ha cumplido su rol. Realmente les puedo decir que es algo que en el caso argentino puede hacer la diferencia significativa, significativa de una Argentina próspera a una Argentina empobrecida como está actualmente. Estoy completamente seguro que con todo el potencial, con todo el talento que tienen los argentinos, con todos los recursos que tienen los argentinos, teniendo una moneda estable, van a lograr salir del hueco en el cual los han metido los políticos irresponsables y les va a permitir tener mejores niveles de vida, no solo a los grupos privilegiados, a todos, absolutamente a todos. Bueno, eso es lo que le puedo decir del caso ecuatoriano. Más bien les vuelvo a agradecer la posibilidad de dar este testimonio de lo que ha sido la dolarización en el Ecuador y agradecerle nuevamente a la Fundación Club de la Libertad de Corrientes por permitirme eh, compartir con ustedes estas experiencias, ¿no? Mucha suerte, muchos éxitos y que todo sea para mejor para el pueblo argentino que se lo merece. Un pueblo grande, un pueblo eh, que se merece mejores días. Gracias y les agradezco mucho y muchos saludos desde Guayaquil, Ecuador.